un deporte de combate es de alguna manera un deporte inofensivo, un deporte que no sirve para hacer revoluciones, ¿sí? Es como, y es raro decir que verlo a Bourdieu diciendo eso, porque después uno lo ve a Bourdieu que va a la marcha, ¿se acuerdan? ¿Sí? Participa en actividades, una parte que nosotros llegamos a ver en el video, ¿se acuerdan que empezaba una conferencia larga? Que ahí cortamos. Bueno, esa conferencia termina a las patadas, ¿sí? Limpiándose unos con los otros. Es decir, Bourdieu es un tipo que está súper comprometido políticamente, pero sin embargo cree que la sociología no puede dar todas las herramientas, ¿sí? Para luchar contra esa desigualdad que estudia, ¿sí? Y de hecho, muchos han leído, digamos, la obra de Bourdieu de una manera muy pesimista, ¿sí? Vamos a ver, dijimos al comienzo de este segundo cuatrimestre que todos los autores que están en esta tanda, digamos, están intentando resolver este dilema entre las cuestiones estructurales de una sociedad, es decir, cuánto la sociedad se impone sobre el individuo, y ahí de vuelta, acuérdense la idea de los hechos sociales que decía Durkheim, ¿no? El hecho social se impone sobre el individuo, viene del exterior la sociedad y le marca ciertas pautas, ciertas reglas, cierta moral al individuo, y como decía recién Roque, y menos mal que lo hace, porque si no el individuo anda perdido y después sí, se deprime, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para Durkheim el ser humano es un animalito que quiere reglas sociales, que alguien le diga qué puede y qué no puede hacer, ¿sí? Ese hombre necesita una constitución. Necesita un marco, ¿sí? De constitución. Bueno, por ejemplo, si nosotros pensáramos a Durkheim estaría del lado de la sociología que piensa que es la estructura la que se impone sobre el individuo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, venimos viendo otros autores que plantean lo contrario, digamos. Plantean que es el individuo, ¿sí?, el que forma la sociedad. ¿Quién sería un ejemplo paradigmático de esto? Sí. Él decía que la estructura por un lado constriñe y por el otro habilita. Y él pone el ejemplo del lenguaje y dice que la práctica del habla sería la práctica social y la estructura sería el lenguaje, pero que la práctica del habla misma nos permite modificar las reglas del habla. Exacto. Bueno, Giddens de hecho en realidad es el que intenta pararse, digamos, en este difícil equilibrio, ¿no?, entre estructura y agencia. Es decir, como está enseñando, no sé tu nombre, perdóname. Santiago, como está enseñando Santiago, dice, efectivamente, si no hay, digamos, ¿qué no es una estructura sino el lenguaje? Y sin embargo, uno, si bien es prisionero, porque para entendernos, ¿sí?, para que ustedes ahora me estén entendiendo, nos hacemos soporte de esa estructura, pero a su vez es cierto que a medida que hacemos el lenguaje lo vamos modificando y le cambiamos las reglas y una serie de cosas, ¿sí? Así que yo diría que Giddens estaría más acá en la mitad. Vimos otros autores más parados sobre la idea de agencia, de qué es el individuo racional, ¿cómo? Olson, ¿sí? Easton. Tipos que parece que hay individuos flotando, vamos a exagerar, hablar mal de ellos, igual no están presentes, ¿sí? Que hay individuos flotando en el éter que toman decisiones sin condicionamiento, ¿se acuerdan? Solo pensando en su propio beneficio, ¿sí? Bueno, en el caso de Bourdieu, hay lecturas que, como les digo, lecturas pesimistas, que lo han visto a Bourdieu de un lado muy parado sobre la estructura, ¿sí? Como si Bourdieu hubiera hecho énfasis en todo lo que la estructura social se impone sobre las personas. Vamos a ver si nos queda tiempo para discutirlo hoy, y seguro va a ser el próximo viernes, que esta idea es discutible, y quizás Bourdieu es un poco más optimista que cuando dice que la sociología es un deporte que no sirve para pegarle fuerte al enemigo, digamos, ¿sí? Ahora sí, la dominación masculina. Ojo con estos dos términos, ¿sí? Bourdieu no elige los títulos de los libros. ¿Se acuerdan la discusión que tiene con su discípulo, con Louis Bacall,
que le dice, ponete a publicar, tenés que publicar 5 libros por año, dale, no sé qué, ¿se acuerdan de esa escena? Bueno, tampoco es que entonces no piense los títulos de los libros porque lo único que quieres es publicar, ¿sí? Elige los títulos y acá elige una palabra muy precisa que es dominación. No sé si les dice algo. ¿A quién le suena ya esta palabra? Bueno, hay una dominación, y es cierto, y Bourdieu en realidad lo que va a discutir justamente es que la dominación no es solo dominación de clase, y en este caso va a decir que es dominación masculina. Y fíjense que dice masculina y no dice la dominación de los varones, ¿sí? La dominación machista, no, dice masculina, ¿sí? Quedémonos con eso, ¿sí? Hay algo, por lo visto, que va a ser considerado masculino y es eso lo que genera dominación, ¿sí? Y dice Bourdieu en ese prólogo, en ese preámbulo que yo también les voy a dejar en fotocopiadora, dice, a mí en realidad lo que me preocupa, ¿sí? Es entender cómo se eterniza lo arbitrario, ¿sí? Esto que recién decíamos, ¿cómo puede ser que desigualdades, ¿sí?, que son insoportables, cómo puede ser que algo que es insoportable, digo, cómo puede ser que el albañil que vaya todos los días a construir una casa de 400 metros cuadrados, ¿sí?, y vuelva después a su casa de chapa, ¿sí?, la experiencia de 3/4 partes de los albañiles, ¿no?, de Comodoro Rivadavia, laburan toda la semana levantando casas en Radatili de 400 metros, es decir, las conocen, ¿sí?, las hicieron ellos, y sin embargo a ellos les toca volver a una casa de chapa, ¿sí?, que está a punto de volársele por el viento, y sin embargo vuelve a ir al día siguiente a trabajar, ¿sí? ¿Cómo se sostiene esa desigualdad? ¿Cómo se sostiene también que una empleada doméstica llegue a las 11 de la mañana, después de haber viajado 3 horas, se encuentra la patrona durmiendo porque se tomó un par de pastillas extras, ¿sí?, entonces tiene que sacudir, señora, despiértese, ¿sí?, y empezar a juntarle las bombachas sucias, ¿sí?, las botellas de champán que le quedaban de la noche anterior? ¿Cómo se sostiene, ¿sí?, esa desigualdad? Y mucho más, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se eterniza esa cosa que es arbitraria? ¿Sí? Porque lo que le llama la atención a Bourdieu es que esas desigualdades, esas cuestiones que son arbitrarias, ¿sí?, porque no hay un motivo por el cual haya un tipo que viva en una casa de chapa y otro que viva en una casa de 400 metros cuadrados y una que se levanta a las 5 de la mañana para levantar las bombachas de la que se despertó a las 12, ¿sí? Digo, esa cuestión arbitraria, ¿cómo llega a eternizarse? ¿Sí? Y dice, bueno, hay un mecanismo de eso muy preciso que es eternizar. Hacer pasar por eterno algo que no siempre fue así o que podría ser de otra manera. Ahora, claro, cuando uno eterniza las cosas, las saca de la historia. Entonces decíamos, ¿sí?, si recién nos preguntábamos, el nene pregunta, ¿por qué tenés que ir a trabajar? ¿Y qué responde el padre? Porque siempre fue así, ¿sí? Siempre trabajamos, ¿no? Lo saco de la historia, algo que es arbitrario, ¿sí? Lo saco de la historia y digo, esto siempre fue así. O ¿por qué el señor le toca bocina a la chica linda y le dice mamita, ¿sí? Y lo que hacemos es naturalizarlo. No, porque los varones, cuando quieren engalanar a una mujer, le llaman la atención. Fíjense si no, por ejemplo, los pavos reales, ¿sí? Y te sacan el ejemplo National Geographic, donde el macho pavo real, cuando quiere cortejar a la hembra, le muestra todas las plumas y demás, ¿no? Entonces dice, así como en la naturaleza el pavo real, ¿sí?, revolea sus plumas, el señor toca la bocina y le dice mamita, ¿sí? ¿Qué es eternizar? Es aceptar como normal eso que es arbitrario, ¿sí? ¿A qué se refiere con arbitrario? Arbitrario es algo que
podría ser de otra manera. ¿Sí? En principio, ni siquiera algo malo, pero algo que podría ser de otra forma. ¿Sí? Entonces decíamos, si el nene está acostumbrado a que cuando quiere hacer caca dice mamá caca, y de repente hay momentos donde dice no, nene, eso ya no se hace, ¿sí? ¿Pero por qué? Si yo quiero caca, ¿sí? ¿Qué decimos? No, es que lo normal, las cosas no se hacen así, ¿sí? Vos cuando querés caca venís, me lo decís de bajito, ¿sí? Porque eso es lo normal, ¿sí? Entonces, esas cosas que podrían ser de otra manera se van volviendo eternas como si fueran ahistóricas, como si fueran naturales, como si fueran necesariamente normales de esa manera y no de otra. Entonces, efectivamente, la pregunta, de alguna manera, de la sociología, ustedes ya la habían dicho antes, es el porqué de la aceptación, ¿sí? ¿Por qué se logra el consenso? ¿Sí? ¿Por qué se logra cierto grado de acuerdo? Y la respuesta, amiguitos, no me la dieron ustedes. Es porque es la dominación. La palabra que nos estaba faltando acá de Weber, este es nuestro amigo Weber, y Bourdieu tiene mucho que agradecerle a Weber, es que cuando una regla se acepta porque hay cierto grado de consenso, Weber hablaba justamente de dominación, ¿se acuerdan? La dominación racional legal, la dominación carismática, la dominación tradicional, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué eran esos tipos ideales de dominación? Eran tipos ideales, que se acuerdan que decíamos, tipos ideales son como modelos para pensar, ¿sí? Del porqué de la aceptación. ¿Y qué era el liderazgo carismático? Era una dominación que encontraba su legitimidad en que se aceptaba la regla porque se creían las cualidades específicas, ¿no?, del líder. ¿Y qué era la dominación tradicional? Aquella que se aceptaba porque había sido así de los tiempos más inmemoriales, ¿sí? Es decir, que define dominación no es Bourdieu, es Weber, ¿sí? Weber dice, ¿qué es la dominación? Es cuando el mandato que viene de afuera uno lo escucha como si saliera de las propias entrañas, ¿sí? No es una orden, o sea, es una orden que viene desde afuera, ¿sí? Pueden ir desde la sociedad si quieren. Es una orden que viene desde afuera, pero cuando existe la dominación, se percibe como si fuera una voluntad propia de llevarlo adelante, ¿sí? Por eso decimos que tiene consenso, por eso decimos que tiene grado de acuerdo, por eso decimos que tiene aceptación. Entonces, si volvemos al título del libro, ¿sí?, está llamando a este libro la dominación masculina, es decir, que vamos a ver que en todo esto hay cierto grado de aceptación, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien?